Hola, el día de hoy vamos a platicar acerca de las técnicas de escalamiento dentro de las formas de realizar las preguntas de un cuestionario. Nosotros vamos a tener dos tipos de escalamiento principales. Uno que son las escalas comparativas y otro que son las escalas no comparativas. ¿Cuál es la diferencia entre las escalas comparativas y no comparativas? Las escalas no comparativas son técnicas de escalamiento en las cuales cada uno de los estímulos se van a medir de manera independiente al resto de los objetos, y en las escalas comparativas, pues obviamente va a ser completamente lo contrario. O sea, que los objetos se van a comparar con los demás dentro de la medición, ¿sí? Esas son las características principales. Vamos a platicar primero de las escalas comparativas. Como les dije, dentro de las escalas comparativas nosotros vamos a tener 4 tipos. Vamos a tener la comparación pareada, los rangos ordenados, la suma constante y la clasificación Q. La comparación pareada es una técnica de escalamiento en donde se le muestran al encuestado dos objetos al mismo tiempo y se le pide que elija uno de acuerdo a ciertos criterios. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros le podemos presentar a la persona dos playeras y le pedimos que escoja la que considere que es la más duradera o la más bonita o la más suave, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando dentro de la investigación. Esto se puede hacer con cualquier tipo de producto. También lo podemos hacer con comida, ¿sí? O lo podemos hacer con bebidas, ¿sale? Una de las más famosas es la que nosotros estuvimos platicando hace algún tiempo, que tiene que ver con la comparación que se hizo en la Guerra de las Colas, en la que se comparó a la Pepsi Cola con la Coca-Cola y de alguna manera se le pedía a las personas que escogieran cuál era la que ellos consideraban que sabía mejor, y en base a eso, pues entonces ya se sacó el resultado y se desarrolló toda una campaña publicitaria que ustedes ya conocen. Dentro de la comparación pareada, nosotros tenemos una característica muy importante que se conoce como transitividad de la preferencia. ¿A qué se refiere esto? A que si, por ejemplo, nosotros le presentamos al individuo un producto A y un producto B, ¿sí? Y escoge el A, y luego le presentamos al individuo el B y el C, y escoge el B, entonces vamos a dar por hecho que el C va a quedar descartado y que el A es el que va a escoger la persona. ¿Por qué? Porque el A ya le ganó al B, ¿sí? Y si el B le ganó al C, entonces, por hecho, vamos a tomar como que el A también le va a ganar al C, ¿sale? A eso se refiere la transitividad de la preferencia, ¿sale? O sea, si por ejemplo nosotros le presentamos a la persona una dona de chocolate y una dona de fresa, y escoge la de chocolate, ¿sí? Y luego le presentamos a alguien una dona de fresa, a la misma persona, y una dona de piña, y escoge la de fresa, pues entonces damos por hecho que si le presentamos la de chocolate y la de piña, va a escoger la de chocolate, porque ya había escogido la de chocolate sobre la de fresa, ¿sale? Y ahora escogió la de fresa sobre la de piña. Entonces, ya no tenemos que hacer la comparación entre piña y chocolate, sino que ya damos por hecho que chocolate ganó, ¿sale? Esa es la transitividad de la preferencia. El segundo tipo es el escalamiento por rangos ordenados. Esta técnica comparativa de escala lo que hace es presentar simultáneamente varios objetos a los encuestados y se le va a pedir a la persona que los ordene o los clasifique de acuerdo con ciertos criterios. Por ejemplo, le podemos presentar una lista de galletas, ¿sí? Y le vamos a pedir que los ordene de acuerdo a la galleta que le guste más, ¿sale? Entonces, le vamos a presentar la lista de galletas y entonces ya le vamos a poner a un lado, a ver, por favor, numera o ordena estas galletas de la que más te guste a la que menos te guste. Y es así como tenemos nuestra escala de rangos ordenados.
El tercero es la escala de suma constante. Dentro de la escala de suma constante, lo que hacemos es presentarle al encuestado una cantidad de, por ejemplo, de fichas o una cantidad específica de puntos, por ejemplo, 100 puntos, ¿sí? Y le pedimos que lo divida entre los diferentes productos que le estamos presentando. Si, por ejemplo, le presentamos 4 computadoras de diferentes marcas, pues entonces le pedimos que divida los 100 puntos entre las computadoras de las diferentes marcas en cuanto a lo mejor el diseño. Siempre le tenemos que dar en cuanto a qué los tiene que ordenar o en cuanto a qué los tiene que entregar o lo que sea que le pidamos que haga. Entonces, aquí, de acuerdo al diseño, a qué computadora le da más puntos, ¿sí? Y la suma tiene que ser de 100. Entonces, si por ejemplo, a cierta computadora le dio 50 puntos, ya nada más le quedan otros 50 puntos para dividir o para repartir entre las otras 3 computadoras. Puede ser que a otra computadora le dé 30, a otra 20 y a otra 0. O sea, la cosa es que se acaben los puntos. Este es más complicado para la persona y recuerden que, como vimos en el otro video, muchas veces cuando es más complicado para la persona, pues es más difícil que lo lleve a cabo. El cuarto es la clasificación Q. Y la clasificación Q es otra técnica de escalamiento comparativo que utiliza el procedimiento de rangos ordenados para clasificar diferentes objetos en función de su similitud o con respecto a cierto criterio. Pero la diferencia aquí es que nosotros utilizamos clasificación Q cuando vamos a clasificar muchos productos. O sea, que el número de objetos a clasificar no debe de ser menor de 60 ni mayor de 140. Normalmente nosotros vamos a clasificar entre 60 y 90 objetos. Entonces tenemos que tener algún producto que tenga toda esa variedad de objetos. Por ejemplo, los cereales. Y entonces le pedimos a las personas que clasifiquen a los cereales de acuerdo a diferentes características. Por ejemplo, vamos a hacer 3 categorías. Vamos a hacer una categoría que sea el sabor, otra categoría que sea el precio y otra categoría que sea el tamaño. Y entonces le pedimos a las personas que todas las tarjetas, porque le vamos a hacer tarjetas de cada uno de los objetos, o sea, tenemos que hacer entre 60 y 90 tarjetas. Entonces le pedimos que acomode las tarjetas de acuerdo a lo que considera que es la característica que representa a ese objeto. Entonces, a lo mejor en una tarjeta están las azucaritas y entonces ellos la van a colocar en la columna que consideren que va más de acuerdo a la característica de las azucaritas, ya sea sabor, precio, tamaño, ¿sí? Obviamente podemos hacer más clasificaciones. ¿Cuántas clasificaciones se consideran útiles? No más de 11 clasificaciones, porque más de 11 clasificaciones ya es muy complicado. Entonces, esas son las escalas comparativas. Ahora, como les mencionaba, también tenemos otras escalas que son las escalas no comparativas. Como veíamos al inicio del video, la diferencia entre las escalas comparativas y las no comparativas es que las escalas no comparativas no van a comparar los objetos unos con otros, sino que se va a calificar de manera independiente. Aquí, de igual manera, nosotros vamos a tener 4 tipos principales. El primero es la calificación continua. Dentro de la calificación continua, lo que vamos a hacer es presentarle al entrevistado una pregunta, ¿sí? Y le vamos a pedir que califique de acuerdo a lo que considere que es lo más adecuado. Y le vamos a dar como 2 rangos completamente opuestos. De un lado, por ejemplo, vamos a poner que es excelente y del otro lado vamos a poner que es lo peor. Y entonces le vamos a decir, por favor, califica el producto de azucaritas en cuanto a sabor. Y le vamos a poner de un lado excelente y del otro lado le vamos a poner lo peor. Nada más que aquí el problema es que nosotros no vamos a tener como diferentes puntos, sino que va a ser una línea recta, una línea continua en la que nosotros vamos a poner nada más que califique y que ponga una palomita en el espacio de la línea que considere adecuado. La segunda es la escala de Likert.
La escala de Likert, llamada así en honor a su creador, Rensis Likert, es una de las escalas más utilizadas en las encuestas. Yo estoy segura que ustedes en alguna encuesta o en algún lugar han visto esta escala. La escala de Likert es una medición que como base va a tener 5 categorías, ¿sí? Y estas categorías pueden ser hasta 7 categorías o incluso 9 categorías. Pero si nos vamos a la base, entonces nosotros vamos a tener 5 categorías. ¿De cuál a cuál van a ir? Van a ir del totalmente en desacuerdo al totalmente de acuerdo, ¿sí? Y entonces se le pide a los encuestados que indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones relacionadas con el objeto de estímulo. Es muy importante tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos de Likert, vamos a hablar siempre de enunciados, no se van a hacer en forma de pregunta, sino que van a ser en forma de enunciado. Por ejemplo, nosotros podemos calificar a una escuela y entonces vamos a poner, por ejemplo, la universidad es la mejor del estado y ese va a ser un enunciado. Y entonces después vamos a poner totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el 1 es más chiquito que el 5. Entonces, generalmente el 1 es cuando calificas peor a algo, ¿sí? Ustedes las pueden cambiar, pero eso puede ocasionar problemas en la forma de contestar del encuestado. Otro puede ser, por ejemplo, otro enunciado que diga, me gusta la universidad, soy feliz cuando voy a la universidad, las instalaciones de la universidad me parecen adecuadas. O sea, todo ese tipo de enunciados los vamos a ir poniendo en una serie de enunciados de la cantidad que nosotros querramos, dependiendo de las necesidades de información que nosotros tengamos. Y con la misma tablita nosotros podemos medir varias características de un mismo problema. El que sigue es el diferencial semántico. El diferencial semántico va a ser una escala de clasificación de 7 puntos. Y en los extremos vamos a tener también etiquetas bipolares, pero de carácter semántico. Por ejemplo, le vamos a poner, la universidad es, y de un lado le vamos a poner moderna, y del otro lado le vamos a poner anticuada. Y en medio de estas dos palabras vamos a poner 7 espacios para que la persona pueda calificar a la universidad. Es muy importante ver la diferencia con la escala continua, porque si se acuerdan, la escala continua era una línea recta sin divisiones, y aquí tenemos 7 líneas pequeñas que nos van a decir de una mejor manera cuál es la calificación que se le da a la universidad, en este caso, o en nuestro ejemplo, en cuanto a la modernidad o qué tan anticuada es. También se le puede poner cuidada de un lado y descuidada del otro, ¿sí? Y así vamos a buscar palabras que sean antónimos y vamos a poner una de un lado y otra del otro y 7 espacios entre ellas. El último es la escala de Staple. Staple también es una escala muy utilizada. Es una escala para medir actitudes que consiste en un solo adjetivo en el centro de un rango de valores de números pares que va de -5 a +5. Esta escala no tiene punto neutro, o sea, no tiene 0. Y entonces le vas a presentar a la persona una serie de palabras, ¿sí? Y le vas a pedir que lo califique. Por ejemplo, ¿cómo calificas a la universidad en cuanto a calidad? Y le vas a poner del +5 al -5. Servicio, del +5 al -5. Y así los diferentes aspectos que quieres calificar de la universidad. Ahora, hay que tomar diferentes decisiones sobre las escalas no comparativas. Por ejemplo, el número de categorías que se van a usar en la escala. Si la escala debe de estar balanceada o no balanceada. Entonces, si nos vamos a lo que es la escala balanceada, nosotros vamos a decir que una escala está balanceada cuando tiene la misma cantidad de categorías favorables que desfavorables. Si nosotros ponemos bueno, malo y regular, ahí tenemos una positiva, una negativa y una neutra. Si nosotros vamos a agregar muy bueno, tenemos que agregar también muy malo para que siga estando balanceada. Y si nosotros agregamos excelente, tenemos que agregar del otro lado pésimo para que siga balanceado. Si no, lo que vamos a tener
es sesgo, igual que en el video que platicábamos, en el que, por ejemplo, nosotros vamos a, de alguna manera, regular la opinión de las personas. Yo me acuerdo que una vez a mí me aplicaron una encuesta en la cual, por ejemplo, me decían, ¿cómo califica usted al gobierno? ¿Excelente, muy bueno o bueno? ¿Cómo voy yo a decir qué es lo que realmente pienso? A lo mejor sí pienso que el gobierno es bueno y entonces sí está mi opción. Pero ¿qué tal si pienso que el gobierno es regular? ¿O qué tal si pienso que el gobierno es malo y no tengo la opción? Entonces, eso hace que se sesgue el resultado de la encuesta. Entonces, lo más conveniente es utilizar una escala balanceada. En cuanto al número par o non de categorías, cuando nosotros tenemos un número par, no vamos a tener punto neutral. Y cuando tenemos un número non, sí vamos a tener punto neutral. Por ejemplo, si yo digo bueno o malo, sin el regular, se fijan que no tengo punto neutral. Y si nada más pongo muy bueno, bueno, malo y muy malo, no tengo punto neutral tampoco. Y es una escala par. Eso es lo que se busca si estamos también controlando el balance. Después tenemos las escalas forzadas frente a las no forzadas. Las forzadas es cuando hacemos que la persona opine a fuerza, ¿sí? Y la otra es cuando le damos la opción de no opinar. Por ejemplo, en la dicotómica, cuando es forzada es sí o no. Y cuando es no forzada, le incluimos el no sé. Por último, la forma física o configuración. Nosotros podemos utilizar muchísimas formas. Podemos utilizar caritas sonrientes, por ejemplo, que es una de las más utilizadas. Podemos utilizar productos que vayan de acuerdo a la empresa. Podemos utilizar termómetro y que se rellene una figura hasta cierto nivel dependiendo de qué tan de acuerdo o en desacuerdo estemos. Deben de probarse varias opciones y seleccionar la mejor de acuerdo a lo que nosotros busquemos en la investigación. Y pues bueno, hasta aquí lo que son las escalas tanto comparativas como no comparativas. Espero que les haya quedado claro. Recuerden que si tienen alguna duda, pues se pueden comunicar conmigo en cualquier momento. Que tengan un excelente día y nos seguimos viendo. Hasta luego.